Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de ciencias naturales, iba a decir, de lenguaje preuniversitario popular Antumapu. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, cuidamos nuestro espacio de aprendizaje con las normas de siempre, levantar la mano, bueno, igual ya somos menos, así que tampoco nos atochamos tanto, podemos abrir el micrófono, intervenir y no es tan grave, ya estamos en confianza, así que les damos permiso para hablar sin levantar la mano, ya estamos, somos menos, no va a haber tanto como cruce de palabras. Como siempre, usen el chat también para comentar todo lo que quieran, responder las preguntas que les vamos a hacer preguntas, que lo interrumpamos siempre, sí, interrumpan, ¿no? Así aquí vamos a aprender igual, así que no importa. Y como siempre, de lo mejor de cada uno y de cada una. ¿Cómo se sienten al inicio de esta clase en la escala de Scarlett Johansson? Pusimos esta escala porque para apoyar a Scarlett en su demanda contra Disney. Muy chanta Disney, así que no me leí toda la noticia, pero caché de que había como un tema con las platas que le iban a pagar por la película Black Widow. 8, supongo que no es para los profes o Catalina, para la vida. Cata dice las 6, qué bueno. Sofi 2 y 8. Ah, para la vida y para PTU y para el dentro, ya está, ya está. Para el ministerio también. 2, 5 y 7. Como una sucesión de hechos desafortunados. 7 dice Ignacia, qué bueno que está feliz con una champaña. Alberto, el número 6. Bienvenido, Alberto. Si es por la vida, entonces el 5, porque siempre me caigo. Pero lo importante es levantarse. Cada vez que nos caemos, solo nos queda volver a levantarnos. Cuando llegamos al fondo, solo queda camino hacia arriba. Así que con todo. 9 porque interrumpieron la rola cuando comenzó. ¿Qué rola? ¿Qué canción? No, ahí me perdí. Ah, la reunión. Estaba escuchando una canción y empezaron a hablar y se me interrumpió todo. 8 para la Lucila Aguilar. Oh, ese está muy bueno. 7, si agosto hace lo suyo. Hay que pasar agosto. Igual está fácil, hace calor, ya no hace frío en agosto. Sí, sí, está bien, está bien. Que haga lo suyo agosto. Que haga lo suyo, sí, que haga la pega. ¿Cuántos años esperando que termine el trabajo? Bien, les damos la bienvenida. Esperamos que, no sé, que vengan con ánimo, que vengan con ganas. Y los que mandaron el número 8, mucha paciencia, mucho ánimo, mucha energía. Y a enfrentar todos los problemas siempre dando cara. Siempre dando cara. Así que eso. Ojalá, bueno, y para los que mandan el 5 también, mucho ánimo. Súper, continuamos con el texto expositivo. Si se recuerdan, estábamos viendo texto expositivo y lo que nos toca ver el día de hoy son las formas básicas del texto expositivo. Ya la semana pasada vimos algunas características básicas del texto expositivo, la funcionalidad sobre todo, para qué es lo que busca el texto expositivo. Luego vimos los modelos de organización global. Bien, esa clase estuvo bastante buena, ¿no es cierto? Problema-solución, comparación o contraste, etcétera. Vimos los distintos modelos de organización global y dijimos que no eran simplemente aplicables al texto expositivo, sino que esos modelos de organización global se daban muchas veces en otros tipos de texto también, ¿ya? Y hoy día lo que nos toca ver hoy es las formas básicas del discurso, del texto expositivo, discurso expositivo. Así que, sin más demora, comencemos al tiro. Aprovechemos la clase, tenemos hartos ejercicios, creo, así que de repente empezar rápido. Súper. Bien. ¿Quieres explicar tú, Sofía, esta? Ya, bueno, entonces, bueno, las formas básicas en que el texto expositivo se presenta son tres, estas se agrupan en tres áreas, y la primera tiene que ver con la que se refiere a
al área donde se identifican objetos, personas, donde hablamos sobre los rasgos constitutivos, como dice la diapo. Y dentro de esta área vamos a encontrar a la definición, la descripción y la caracterización. Estas tres tienen en común que nos hablan de identificar, nos hablan de los rasgos de lo que estamos exponiendo. ¿Ya? Después la segunda área tiene que ver con, habla de secuencias de hechos o situaciones, y aquí encontramos solamente a la narración. Y por último, la tercera área es donde se exponen opiniones, comentarios, etcétera, y donde encontramos el discurso del comentario. Entonces son tres áreas donde se presentan estas formas básicas del texto expositivo. Exacto, como dice la profe Sofi, dentro del texto expositivo vamos a encontrar distintas formas básicas en que se nos va a exponer aquello que nos quieren exponer. Y las agrupamos en tres categorías. Narraciones, que sería una secuencia de hechos, obviamente un hecho después del otro, ¿no es cierto? Muy parecido a los modelos de organización global de secuencia temporal, ¿no es cierto? En donde nos van diciendo una cosa detrás de la otra, como ocurrieron en el tiempo. Tenemos el discurso del comentario, que si bien dijimos que el texto expositivo se caracterizaba por ser objetivo, por la mayoría de las veces el texto expositivo carece o trata de evitar las opiniones personales, ¿no es cierto? Las cosas que son subjetivas para decir lo objetivo. Bueno, hay algunas partes del texto expositivo o algunos textos expositivos donde sí se dan opiniones y nos vamos a encontrar en ese caso con el discurso del comentario. Y por último, lo que ya sería lo más típico, lo más usual de todos los textos expositivos, son aquellas formas básicas que nos explican aquello que nos están exponiendo, básicamente. Y para eso tenemos la definición, descripción y la caracterización. Hoy día vamos a ver cada una de estas en detalle y luego vamos a hacer ejercicios, obviamente, sobre estas no sé si habilidades, pero formas básicas en que se nos presenta la información, en que el emisor del texto quiere aumentar nuestro conocimiento respecto del tema que se expone. Así que excelente. Esas son las 1, 2, 3, 4, 5 formas básicas del texto expositivo. Y más adelante va a haber una que es como el asterisco. Sí. Entonces, partimos con la definición. No sé si está la Fer ahí y lo quiere leer. Ya, voy. Dele. Entonces, la primera es la definición. Aquí predomina la función metalingüística del lenguaje y hace referencia a los objetos, procesos o fenómenos, conceptos también puede ser, y se puede identificar por los rasgos constitutivos esenciales, destacando características principales y diferencias particulares. Lo más importante es que esta debe ser clara, exacta y ojalá breve. Para identificar aquello que se define, se especifica su género próximo, o sea, la clase general o contexto más amplio en que éste se sitúa y su diferencia específica, aquello que permite reconocerlo como una especie distinta. Y la definición responde a la pregunta ¿qué es? Entonces, como acá nos dice la diapo, esta forma de organización nos dice el género próximo, es decir, como a lo más grande a lo que pertenece esto que nos están diciendo, y además la diferencia específica, que es lo que permite que nosotros sepamos qué distingue a ese objeto particular de toda la clase a la que pertenece. Y acá es importante entender que tiene que ser clara, exacta y breve. Sí. Entonces, bueno, la definición, ya veíamos la clase anterior o la anterior, que generalmente las definiciones en qué parte de un texto la encontramos. En la introducción, el desarrollo o la conclusión. ¿Se recuerdan? Lo dijimos en clase. Las definiciones generalmente están en... A ver el chat, si alguien responde. La introducción, ¿en qué parte suele encontrarse? O sea, la definición, ¿en qué parte suele encontrarse? En la introducción, desarrollo o conclusión. Ya parece que ya soplé la respuesta. En la introducción generalmente se define el tema a tratar. Por lo tanto, muchas veces, en la mayoría de los textos expositivos, vamos a encontrar la definición del tema que se nos va a explicar
en la introducción, al principio del texto, en las primeras frases van a decir, no sé, por ejemplo, los canguros. Los canguros son mamíferos marsupiales y que sería, por ejemplo, respondiendo a la pregunta ¿qué es? Y lo que decía la Fer sobre el género próximo y la diferencia específica. Por ejemplo, si es que yo estoy definiendo los canguros, ya, el género próximo sería mamíferos marsupiales, es decir, yo digo como el grupo donde se encuentra aquello que estoy definiendo y luego doy las características que lo diferencian dentro de ese grupo. Entonces digo, canguro, mamífero marsupial, que, no sé, tiene de tal altura, que tiene una bolsa donde lleva a sus crías por tanto tiempo, son buenos para boxear, no sé, viven en Australia, no sé. Entonces siempre doy como el género al cual, o el grupo mayor al que pertenece lo que voy a definir, y luego dentro de ese grupo lo distingo, ¿no es cierto?, a través de una diferencia específica, algo que dentro de ese grupo lo separa, lo identifica, lo caracteriza especialmente a él y hace que no se nos confunda dentro de ese grupo con las demás cosas de ese grupo. Bien, obviamente la definición siempre va a estar respondiendo a qué es. Por lo tanto, cuando encontremos los verbos de ser, es, son, vamos probablemente a estar dentro de una definición. Cuando nos dicen los canguros son, ya podemos pensar que va a ser una definición. Siempre destacando los rasgos constitutivos esenciales, lo más importante, y destacando características principales y diferencias específicas. Básicamente, a eso corresponde la definición, a responder qué es aquello que estoy definiendo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. El canguro es un animal, que sería su género próximo, ¿no es cierto? Es un animal, lo clasificamos en el grupo de los animales, y luego damos la diferencia específica, que sería un animal que tiene una bolsa fuera del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, ahí decimos el grupo, ¿no es cierto? El grupo al que pertenece, y luego por qué se separa, por qué se identifica, o por qué podemos distinguirlo dentro de ese grupo, su diferencia específica, ¿bien? Otro ejemplo. El amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Hermosa definición, muy linda la definición. Ojalá algún día podamos vivir el amor. Ah, ya, no, me puse sad. Bien, entonces básicamente esto es una definición. Si se fijan, vamos a encontrar casi siempre la conjugación del verbo ser. Es, son, eran, fueron, etc. Bien, todas las conjugaciones del verbo ser nos van a estar diciendo qué es o qué son aquello que se está definiendo. Y como dijo muy bien la Fer, damos el género próximo, el amor es un sentimiento, y luego dentro de los sentimientos cómo podemos diferenciarlo de otros sentimientos, porque es hacia otra persona y bla, bla, bla. Así que eso sería en este caso dos ejemplos de definición. Vamos con un ejercicio al tiro nomás, ejercitando. Tenemos esta definición que dice, diccionario, libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada. En esta definición, ¿cuál sería la diferencia específica? ¿Cuál creen que es la diferencia específica dentro de esta definición de diccionario? A, ser un libro. B, recoger y explicar. C, incorporar voces de las lenguas. D, recoger, explicar y ordenar palabras. O E, ser un libro que recoge y ordena palabras. Acabamos de ver el género próximo y la diferencia específica. ¿Con cuál diferencia específica se quedaría? O sea, ¿cuál de estas alternativas creen que es la diferencia específica de esta definición? Isidora, Johnny, Antonia, Fabián se cargan por la D, igual que Cata y Alberto. Bien, hay harto consenso, no está peleado, hay acuerdo. Y están muy en lo correcto. En este caso, el género próximo serían los libros. El diccionario cae en la categoría de los libros. ¿Y cómo lo separamos de los demás libros? Porque este libro va a recoger las palabras y las va a explicar y ordenar. Entonces, dentro de los libros podemos distinguir a este libro, el diccionario, porque cumple esa función
aparte. Así que excelente. Esa sería la diferencia específica dentro de esta definición. Muy bien. Secos y secas. Vamos con la 2, Sofi. Ya. Entonces, la segunda forma básica del texto expositivo es la descripción, que es otra forma en que podemos ver cómo se muestra este texto. Y bueno, esta descripción se utiliza para configurar una imagen de un objeto o concepto mediante la determinación de sus diferentes aspectos y de los elementos que lo constituyen. Entonces, como dice en el tercer punto, a diferencia de la definición, la descripción nos va a dar cuenta de rasgos individuales y específicos, y en la definición nos va a dar el rasgo esencial de lo que estamos definiendo, ¿ya? Y para poder describir, habitualmente se ocupan recursos de enumeración, adjetivación y las oraciones atributivas, ¿ya? La adjetivación es de los adjetivos calificativos de, por ejemplo, si una silla es café, etcétera, etcétera. Y las oraciones atributivas tienen que ver con ocupar los verbos ser y estar. Y bueno, como guía, la descripción va a responder a la pregunta ¿cómo se ve? Lo que estamos describiendo. Y hay distintos tipos de descripción. Siguiente. Los que son... sí. Ya. Se dividen en dos tipos. Primero, según el enfoque del autor, y esto va a ser, puede ser una descripción objetiva o denotativa, que es cuando el autor se ajusta al objeto, tiene una actitud ajustada al objeto, eliminando todas sus opiniones personales. Entonces nos va a ir enumerando con precisión los rasgos que él va viendo. Y va a predominar la función referencial, y donde más se encuentra esta descripción objetiva en los textos científicos. Porque como estamos haciendo en la investigación, no podemos poner nuestras opiniones. Y bueno, el otro tipo de descripción, según el enfoque que tenga el autor, va a ser la subjetiva o la connotativa, que tiene que ver con que el autor ahí no tiene una actitud ajustada al objeto, y en contrario con la otra descripción, expresa sus opiniones personales. Entonces, busca plasmar lo que sugiere el objeto que describe, como lo que a él le llega. Por eso va a utilizar generalmente el lenguaje poético, y como vimos antes, la función del lenguaje predominante es la poética, y donde lo encontramos generalmente en los textos artísticos y literarios, donde expresa toda la opinión de lo que vemos. Claro, un buen ejemplo de descripción subjetiva sería, no sé si han leído, la Oda al Caldillo de Congrio, de Pablo Neruda. Bueno, eso es como un típico ejemplo de cómo describir algo, en este caso un plato, pero lleno de opiniones personales, de que es delicioso, de que te hace sentir no sé qué, no me acuerdo bien el poema, pero básicamente, obviamente, va a dar su opinión respecto a aquello que está describiendo. Sí. Sí. En el discurso de comentario que lo vimos antes, o sea, como otra forma, quizás se puede confundir un poco con esta descripción subjetiva, pero ahí cuando la veamos... Claro, cuando lo veamos vamos a ver bien la diferencia. El discurso del comentario, obviamente, como lo dice su nombre, hace comentarios respecto a algo que se expone, pero en la descripción subjetiva siempre va a dominar las características, siempre van a dar características, pero por ejemplo en este caso son características a mi parecer. Es como que yo describo a una persona y digo, oye, ¿sabes qué? Es súper pesada esa persona, como que es prepotente y no sé qué, y como que digo opiniones, pero siempre describiendo algo, ¿bien? Esto obviamente tiene que ver con el ordenamiento, con el modelo de orden general global de enumeración descriptiva, bien, que lo vimos en la clase anterior, donde se nos enumeraban las características de algo para formar una imagen visual. Obviamente en los textos ordenados globalmente con enumeración descriptiva van a estar dominando las descripciones, ¿ya? Pueden ser descripciones objetivas, sin opiniones, o subjetivas, con muchas opiniones, ¿bien?
Oda a la papa frita, dice la Fe. Sí, hay que otras odas, además que está medio funado ese autor que mencioné, así que no, mal ejemplo, mal ejemplo. Entonces, básicamente eso. Hay que recordar que la descripción siempre va a ser una forma de dar características de algo para formar una imagen de un objeto o de un concepto. Bien, vamos con los ejemplos. Se nos falta otro tipo de Sí, sí. descripción, que esta es Dale, Sofía. según los elementos descritos. Que cuando vamos a describir objetos, se trata de construir una representación vívida de las cosas, de tal manera que, que nosotros como lectores podamos imaginarnos lo que más podamos o lo que más cercano podamos al objeto real. Y ya, eso según, o sea, de objetos. Después de animales, los datos que uno tenga se organizan según los rasgos distintivos de la especie y generalmente se va desde lo más general a lo específico, como así vamos de qué especie es y después como a lo más específico cuál es su color, bueno, y así no me acuerdo de la palabra. Verás, de lo más general a lo más específico, generalmente. Después está de épocas o cronografías, que ahí los datos se organizan, constituyen un periodo temporal, y ahí se van recreando atmósferas de la ideología de esa época, cómo era la política, la economía, etcétera, que va rodeando a los personajes. Y por último, la de ambiente, la descripción de ambiente tiene tres subtipos que generalmente son un poco más difíciles, que la primera es pictórica, donde el descriptor y los descritos están estáticos. Ahí hay que imaginarse como si estuviéramos describiendo una imagen, ¿ya? Después la topográfica, que es cuando el descriptor está en movimiento y lo descrito está inmóvil, y en esta descripción se capta lo esencial de lo que vamos a describir. Es como si estuviéramos viajando en un auto y vamos describiendo lo que vemos alrededor. Y por último, la cinematográfica, que es cuando el descriptor y Lo que están no, describiendo. sí, o sea que el descriptor está en movimiento o también puede estar estático, pero lo descrito necesariamente está en movimiento y representa un proceso como por ejemplo una batalla, una procesión o un amanecer. Aquí es muy importante los movimientos, los tonos, los relieves, como todo lo que envuelva la circunstancia del ambiente. Exacto. Entonces, como explica bien la Sofi, al hacer descripciones podemos describir muchas cosas diferentes, ¿ya? Y por esa es una forma de clasificar las descripciones. Descripciones de objetos, obviamente tienen que ser descripciones bastante objetivas. Es difícil como que uno describa un objeto y empieza a dar opiniones personales. Generalmente las descripciones de objetos, ¿dónde las vamos a encontrar? En las tiendas comerciales, en distintas ventas de productos. Cuando nos venden un producto y nos dicen las especificaciones del producto, las medidas de alto, de ancho, no sé cuántos kilowatts ocupa, no sé si es que, por ejemplo, yo quiero vender mi auto, cuántas puertas tiene, de qué año es, que si usa diésel o benzina, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo ideal es como decir lo más objetivo posible porque va a ser un objeto. Luego de animales, obviamente eso lo vamos a encontrar en documentales, enciclopedias, donde nos expliquen las características, más que nada físicas, de un animal para hacernos una imagen visual. De descripción de épocas o de cronografía, vamos a encontrarla obviamente en textos históricos, pero también podemos encontrarlo en algunos textos narrativos cuando se nos presenta el ambiente de la época, como nos dicen más o menos cómo en esa época se vivía o cómo se vive, cómo nos van describiendo cómo es esa época en términos sociales, culturales, políticos, económicos, etc. Y por último tenemos, como decía la Sofi, la descripción de ambientes. Esto tiene que ver mucho más como con los medios audiovisuales, ¿bien? Pictórica viene de fotos, de picture, de fotografía. Entonces vamos a describir básicamente un paisaje estático,
¿ya? Un ambiente, un paisaje estático. Topografía, eso tiene que ver con los relieves, generalmente se ocupa al describir un valle, un lago, una cordillera, un lugar así, en donde se recorre un lugar y se explica cómo es este lugar. Y por último, cinematográfica es la descripción más compleja y obviamente la vamos a asociar al cine, en donde, como dice la Sofi, pueden ser batallas de ambiente. Esto también lo vamos a encontrar en los libros. Por ejemplo, si uno lee El Señor de los Anillos, vamos a encontrar todas esas batallas especificadas también como si fuera una escena del cine, ¿no es cierto? Donde nos explican cómo es la batalla, qué está pasando, quién se enfrenta, cómo se ve el ejército, todo eso. Así que, pero va a estar en movimiento lo que yo voy describiendo. Básicamente, esos son los tipos de descripción según lo que se describe, ¿ya? También está la descripción según si objetivo o subjetivo. Eso con respecto a la descripción. ¿Le das tú, Fer, con los ejemplos? Ya, voy. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es: los árboles tienen un tronco robusto, alto y fuerte. Acá, si se fijan, lo que están haciendo es describir las características que tienen estos árboles como a grandes rasgos, valga la redundancia. Sí, es una Después, descripción bastante sencilla, pero sí, es una descripción nomás. No es una definición porque no está conjugado con es, sino que nos dan un par de características de los árboles. Y sería. después tenemos: la oficina era una gran habitación. En ella se encontraba la clásica estufa y los enredados tubos que cruzaban el cuarto diagonalmente. Llegaban a una chimenea condenada, encima de cuyo mármol se veían varios trozos de pan y triángulos de queso brie. Acá parten diciendo que era una gran habitación. Por lo tanto, este sería un ejemplo de ¿qué tipo de descripción? Eso, en el chat. ¿Qué están describiendo aquí? ¿Qué tipo de descripción sería? Según el objeto descrito. El segundo ejemplo. A ver si alguien se gana los 100 pesos en el chat. Dijimos que había descripciones de objetos, animales, épocas y ambientes. ¿Qué tipo de descripción sería esta? La número 2. Estamos solos, parece. Se fueron. No hay nadie. Como cuando hago clases por WhatsApp, dejan la asistencia, nombre y apellido y se van. Nunca más me responden. Antonio Sarabia dice es que. Bien, Luis y Fabián, de ambiente. Ambiente dice Cata Ferrari también. Ambiente pregunta Johnny. Aquí no se aceptan respuestas con preguntas, con toda la confianza. Bien. Acabamos de ver los tipos de definiciones según el elemento descrito, de objetos, de animales, de épocas o cronografía y de ambientes. En este caso estamos hablando de una descripción de ambientes. Muy bien. ¿Por qué? Porque se nos describe un ambiente. En este caso, una oficina. Eso. Estábamos agarrando señal, profe. Ah, ya. Están subiendo al cerro a buscar internet. Vamos con el último ejemplo, Fer. Ya, el último ejemplo dice: don Ramón tenía un descapotable nuevecito y vistoso. Desde él iba contemplando los verdes bancales, los árboles que ya rebrotan muy viciosos, la extensa llanura sembrada de maíz y los viejos poblados, pobres y solitarios, que de cuando en cuando se ofrecían hostilmente al viajero. Este tipo de descripción, ¿qué tipo de descripción sería? De objetos, le dice Luis. Yo diría que sí, ¿De la objeto? primera frase, sí. Pero si tomamos ese párrafo en completo, podríamos decir que es más que de objetos. Se describe el auto, sí, pero también se describen otras cosas.
A ver si alguien se gana los 100 pesos. Ambiente, topográfica, dice Johnny. Excelente, Johnny, muy bien. ¿Por qué, Fer? ¿Por qué está bien, Johnny? Yo digo que tengo un conflicto de intereses aquí. ¿No está de acuerdo? No, es que cuando lo leí me imaginé como una escena de película. Ujú, Esta sensación me dio. claro. Entonces, no sé. Cinematográfico. Sí, Claro. A ver. Desde él iba contemplando los verdes bancales, los árboles, la llanura, los viejos poblados, pobres y solitarios, que de cuando en cuando se ofrecían hostilmente al viajero. Entonces, vamos atrás. Bien, el Sol aquí nos pregunta cuál sería una descripción pictórica, es decir, una descripción estática. En ese caso estaríamos en el ejemplo 2, ¿no es cierto? Nos describe la habitación como quien explica una foto. En el caso del ejemplo de Don Ramón, que no sé cómo, con 14 meses debiendo la renta, se compró un descapotable. eh, Vamos a ver aquí. Tenemos pictórica, una descripción de algo estático. Topográfica, el descriptor está en movimiento y lo descrito está inmóvil. Yo por eso me guié o pensé que era topográfico, porque en el fondo lo que se mueve es el auto con la persona que está describiendo el paisaje. Pero el paisaje está inmóvil, o sea, los campos de maíz no se van a ir, sino que lo que se mueve es aquella persona que está describiendo. ¿Ya? En el caso de cinematográfica, el descriptor está en movimiento estático, pero necesariamente lo que se describe está en movimiento. Es decir, que tendríamos que describir algo que se mueve. Por ejemplo, no sé, describir dentro de este mismo viaje que describiera el tráfico de los otros autos, o que describiera, no sé, un tren que se mueve, mientras describe el paisaje, como que describiera también el tren, o también, bueno, aquí sí describe el auto y el auto está en movimiento, pero lo es describe que, solo en la primera frase. ¿Qué va a decir, Fer? es que iba a decir eso mismo, que si uno lee el fragmento, o a mí me pasó que cuando leí el fragmento, me imaginé que era como que el auto se iba moviendo y la persona que estaba narrando como todas las cosas que iban o que estaban en el paisaje que iba recorriendo. Claro, sí. Bien, quedémonos entonces que la primera frase sería cinematográfica porque describe el auto mientras se mueve. Y luego, desde el primer punto, empieza a describir el paisaje, que el paisaje sí está estático, ¿ya? Entonces, podríamos decir que está combinando las dos, pero yo me quedo con que la mayoría de este párrafo sería topográfico, porque describe, va recorriendo un paisaje, el descriptor está en movimiento, pero el paisaje está estático. Ahora, cuando describe el auto, claro, el auto sí está en movimiento, así que eso sí sería como imaginable, como una escena de cine, como dice la Fer, sí. Sí, está un poco de esto, un poco de aquello, pero sí. Igual Súper. cuando yo lo busqué como, como ejemplo de descripción topográfica. Ya, Así buena. que, Claro, generalmente y- la topografía tiene que ver con eso, con el relieve, con la geografía de un lugar. Entonces, el que describe el paisaje en el fondo se mueve por el paisaje para describirlo. Esa sería la idea de lo topográfico. Mientras que cinematográfico, aquello que se describe está en movimiento. Bien. Por ejemplo, si yo describiera un caballo que va corriendo, o no sé, el mismo auto, describiera mucho más el auto y entre medio el paisaje por el que pasa, pero me enfoco en describir el auto, claro, el auto está en movimiento, así que sí, sería cinematográfico. Vamos con la siguiente tipo de formas básicas del texto expositivo, que es la caracterización. Cuando hablamos de caracterización, la caracterización es un tipo especial de descripción. Ojo ahí porque son bastante fáciles de confundir. Caracterización y descripción generalmente, bueno, y como lo vimos al inicio de la clase, están en el mismo grupo con la definición, donde nos van a decir características sobre aquello que se expone. Pero en el caso de la caracterización, es un tipo especial de descripción que entrega información siempre sobre los rasgos de personas, personajes o objetos o figuras personificadas, pero siempre en el fondo la caracterización es sobre personajes, sean personajes de ficción o de la realidad,
siempre la caracterización está enfocada en responder cuáles son las características del personaje, ¿ya? Dentro de esta caracterización, que repito, siempre es de las cosas personificadas, o personajes o personas, o animales con personificados, etcétera, van a responder a cuáles son las características de estos personajes. Y para eso hay tres tipos de caracterización. Tenemos la prosopografía, la etopeya y el retrato o semblanza. Cuando hablamos de la prosopografía, es una caracterización respecto al aspecto físico, a lo exterior, a la apariencia externa de los personajes. Entonces, bueno, yo me lo aprendí, esto entraba antes en la PSU así como pregunta de materia. Ahora, como sabemos, ya no hay ese tipo de preguntas, sino siempre aplicada a textos. Pero igual yo creo que puede salir por ahí que pregunten como qué tipo de no sé, forma es esta. Cuando hablamos de prosopografía, yo aprendí porque grafía es como de una foto. Entonces, la prosopografía es la descripción de la apariencia, de la apariencia externa, de lo físico. Luego tenemos la etopeya. En el caso de la etopeya vamos a ir a caracterizar la psicología o las cualidades morales de los personajes, es decir, su aspecto interno, su aspecto psicológico, su forma de ser, su personalidad, sus cualidades morales, éticas, si es que una persona es buena, honesta, solidaria, o si es piñera, no sé, ¿cachai? Básicamente vamos a describir su personalidad, su forma de ser en la etopeya. Y por último tenemos el retrato o semblanza, que es la unión de ambas. Esta sobre todo se va a dar cuando nos caracterizan súper bien a un personaje, tanto en lo físico como en lo interior. Entonces el retrato o semblanza va a ser aquella caracterización que describe equilibradamente lo físico y lo psicológico de un personaje. La caracterización entonces siempre asociada a los personajes. El ejemplo nos dice, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y Don Quijote y de Don Quijote de la Mancha. Bien, ¿qué tipo de caracterización será esta? Prosopografía, etopeya o retrato semblanza. Prosopografía, dice Luis Fabián. Exacto, ¿por qué prosopografía? Porque si se fijan, están dando casi puras características físicas y casi nada de lo psicológico, que sería la etopeya. En este caso hablamos de una prosopografía, ya que es una representación visual de la apariencia del personaje. Excelente, chicos y chicas. Vamos con el siguiente. La narración. Dale, Sofía. Ya. Entonces, la narración, que aquí en el texto expositivo se utiliza como una secuencia en la explicación para relatar un proceso, a diferencia de la narración literaria. Y en este relatar el proceso se trata de que un determinado agente ubicado en un cierto ambiente realiza una serie de acciones ordenadas temporalmente en pos de una cierta finalidad. Nos va relatando cómo este personaje cómo lo va haciendo. Entonces, para que quede más claro, un ejemplo que dice, para que te interiorices un poco más en el espíritu de la literatura neoclásica, te contaremos el argumento de esta obra dramática. Paquita, una muchacha joven, está enamorada de un gallardo militar, don Carlos, sobrino de don Diego, prometido oficial de la muchacha. Este último ignora el amor que existe entre ambos jóvenes. La culpa de esta falsa realidad la tiene la madre de Paquita, al desconocer los verdaderos sentimientos de su hija. Del mismo modo, ignoran los sentimientos de la joven, las religiosas del convento donde se está educando. Cuando don Diego se entera de que ambos jóvenes están enamorados generosamente, renuncia a la mano de su prometida.
Entonces aquí nos va narrando todo esto como el proceso de Paquita con Don Diego y cómo los personajes se van relacionando en este ambiente. Claro, aquí lo que nos están describiendo es una obra de teatro. Y nos la describen a través de narrar, sintetizar todo lo que ocurre en ella. Entonces, para describir, para dar las características de la obra, narra los sucesos que van ocurriendo. De hecho, ya como que nos spoileó todo el final de la obra, incluso yo ya no le iría a ver porque ya sé qué va a pasar. Pero bueno, nos la describió súper bien porque explicó todo lo que pasa en la obra narrando, ¿no es cierto? Haciendo una secuencia de las acciones que ocurren. Esto también lo podemos encontrar mucho en algunos textos donde nos presentan las rutinas de algunos personajes, como no sé si ya leímos el texto de el hombre que se robaba las cartas, que trabajaba como en la oficina postal y se robaba cartas para responderlas. ¿No hemos leído ese texto? A mí no me suena. No, parece que lo hicimos otro año anterior, pero básicamente no me dicen. Spoiler, ya quizás viene después. Pero no, es que ese es de un ensayo, pero es de un ensayo antiguo, parece, así que creo que no lo hemos hecho todavía. Bueno, cuando, no sé, nos presentan la rutina como del viaje que hace todos los días un personaje, también es una forma descriptiva de narrar un proceso, ¿ya? Eh, También lo podemos encontrar en las recetas de cocina, si bien más que textos expositivos serían como textos argumentativos o que apelen a que una persona haga algo, igual nos van a estar exponiendo un proceso paso a paso a través de una narración, de una secuencia de sucesos. Así que narración, secuencia de sucesos en este caso, pero para describir algo, para describir un proceso siempre. Vamos con la última, Fer. Ya. Entonces, la última es el discurso del comentario. Lo que pretende es exponer opiniones, comentarios o puntos de vista que estén relacionados a los conceptos que intenta explicar. Entonces, como bien dice la frase anterior, su función es explicar, precisar información, aclarar datos que se entregan o declarar el punto de vista del emisor. Acá es importante que la subjetividad del emisor se expresa empleando recursos discursivos, como la crítica, la ironía, elogio, peyoración, admiración, entre otras. La crítica de arte utiliza esta forma discursiva ya que se trata de la valoración de obras individuales o de los autores, la valoración de una película, de una novela que se redescubre desde otra perspectiva o de una nueva generación de pintores. También algunos suplementos de los periódicos están abocados específicamente a la publicación de comentarios, como es el caso de los suplementos deportivos. Entonces, en el discurso del comentario lo que vamos a encontrar es una opinión acerca de un tema y la subjetividad del emisor se expresa empleando recursos discursivos. O sea que lo que vamos a leer es qué piensa el emisor de cierto tema. Entonces acá podemos encontrar, por ejemplo, los segmentos deportivos o las columnas de opinión, donde finalmente lo que se hace es hablar de un tema no de forma objetiva, sino que totalmente subjetiva. Exacto, se expone un tema y se da la opinión que existe del emisor respecto de ese tema. También otro ejemplo, bueno, pueden ser las columnas de las críticas de arte, columnas de opinión, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en los comentaristas deportivos, que terminan de transmitir un partido y dicen, horrible partido de Santiago Wanderers, una temporada horrible, la peor temporada de la historia, empieza a dar comentarios de lo que fue el partido, lo que fue el desempeño de un jugador, lo que fue el desempeño de las atletas olímpicas, etcétera, etcétera. Entonces, además de describir el suceso que está ocurriendo, da su opinión respecto al desempeño de los deportistas, por ejemplo, y de las deportistas, ¿ya? Básicamente, este es como el más complejo de entender como texto expositivo, porque si bien quiere exponer una cosa de forma objetiva, también incluye siempre sus propios comentarios, sus propias opiniones, ¿ya? Hay que entender que este discurso del comentario se da dentro de un texto con finalidad expositiva. Busca exponer algo y aumentar el conocimiento del receptor respecto de ese tema, pero también entre medio mete su opinión. Y esto es lo que hace muchas veces la prensa, que no solo te muestra la noticia, sino te dice como los delincuentes armados, para referirse, no sé, a los mapuches que pelean por sus tierras. Entonces muchas veces estos discursos del comentario transmiten una opinión que no es objetiva, es
está cargada hacia un lugar. Ya, no me quiero hablar de la prensa porque me enojo, pero ese es el discurso del comentario. El ejemplo, dale Fer. Ya. Entonces, como ejemplo, tenemos su libro, El documental chileno, ubicado del 2005, cumple con la misma función de sus publicaciones anteriores. Es un intento por dar cuenta del desarrollo de la cinematografía nacional, en este caso el documental, a través de sus procesos de producción, sus dificultades, obstáculos políticos y económicos y progresos, nuevos dispositivos tecnológicos y narrativos. Desde esa perspectiva, el libro funciona en el campo de la investigación histórica, pero no necesariamente en un área prospectiva, donde quedan ausentes los análisis formales, teóricos y estéticos en beneficio de la información brindada. De todos modos, ese es el sentido que propone la autora desde sus primeras páginas, ser un manual introductorio para estudiantes y realizadores, a partir de un despertar de la avidez por un conocimiento mayor y más profundo de lo que es el documental, según señala Mohuesca en su introducción. Y si se fijan, acá abajito nos dice crítica a el documental chileno de Jacqueline Mohuesca. Y acá la autora, que es Carolina Urrutia, nos dice que es un intento por dar cuenta del desarrollo de la cinematografía nacional. Yo quizás si veo el documental chileno o el documental de esta persona al que están criticando, yo podría decir, no, en realidad pretende, no sé, entretener, pero es porque yo lo estoy planteando desde mi perspectiva. En este caso, Carolina Urrutia dice que solo está intentando dar cuenta del desarrollo de la cinematografía. Y bueno, de ahí empieza a exponer toda su opinión también. Claro, ahí ya podemos pensar de que no le gustó mucho el documental a Carolina Urrutia, o sea, la crítica a los documentales que hace Jacqueline. Probablemente Carolina lo encontró como repetitivo, como que ya se ha visto, y en eso mete sus comentarios como, no, esto es un intento de dar cuenta, o sea, como que no alcanza a dar cuenta totalmente. Quizá a otra persona le encante esta crítica, ¿no es cierto? Y diga como no, esta persona sí logró dar cuenta del desarrollo. Otras personas dicen que lo intentó, otras personas dicen que no. Entonces ahí se va expresando qué es la opinión de la emisora. Súper, con eso vimos las... no, nos queda uno. Dale, Sofi. Ya, este es como el asterisco. El ejemplo, no se ha considerado los programas de estudio, como dice en la diapo, como una forma básica del discurso expositivo, pero quizá cumple con la misma, o sea, cumple con la misma función de los textos expositivos, que es poder que el lector aumente su conocimiento. Entonces, con el ejemplo, este es un recurso que se ocupa para que se explique y se comprenda mejor los conceptos que nos están dando, y es una forma de especificar u objetivar aquello que se habla de otra manera. Exacto. Y es muy común encontrar ejemplos en los textos positivos, ya que nos dicen una idea, un concepto, y luego nos muestran ejemplos de ello, de esa idea o de ese concepto. Así que es típico también el ejemplo como una forma básica. Si bien no es como que se van a desarrollar mucho el ejemplo, pero el ejemplo sirve para explicar, por lo tanto para exponer. Así que textos positivos. Súper, ahora sí que sí, deberíamos llegar a los ejercicios. Ahora, Vamos el con ejemplo. el ejemplo del ejemplo. Sí. Bueno, aquí es un texto de la RAE que nos habla de la ortografía de la lengua española. No sé si es necesario leerlo todo para pasarlo todo, o sea, para ir al ejercicio, pero nos da un ejemplo de cómo la ortografía, cómo ha pasado por por todas las épocas en general, y nos va dando ejemplos de cómo estas ha ido cambiando. Claro, básicamente aquí nos están exponiendo un tema, ¿no es cierto? La ortografía, y dan ejemplos de las diferentes como sistema ortográfico. Bien, Ujú. así que el ejemplo no lo vamos a leer porque el ejemplo del ejemplo ya es demasiado un loop eterno. Ahora sí que sí, vamos con los ejercicios. Dale. Bien, vamos con los ejercicios. Tenemos entonces aquí... hay que completar las oraciones de acuerdo a las 5 formas básicas del discurso expositivo. Aquí tenemos
¿no es cierto?, definiciones, y hay que identificar a qué forma básica del discurso expositivo corresponde. Voy con la primera, que dice: la taranana es una proposición que expone de forma clara y precisa las características principales y las diferencias particulares de un objeto. ¿A qué forma básica corresponde a esta definición? Es una proposición que expone de forma clara y precisa las características principales y las diferencias particulares de un objeto. ¿Qué forma básica del discurso es esta? Lo responden en el chat. Bien, Pueden ser. Cata me avisa que la llamaron de la pega, pero que voy a ir a la clase después. Chao, Cata, que esté bien. Ya. El resto, ¿qué dice? Esta definición, ¿a qué corresponde? Es una proposición que expone de forma clara y precisa las características principales y las diferencias particulares de un objeto. Esto la vimos y la ejercitamos durante la clase. Deberían poder reconocerla. Johnny dice definición. ¿Quién más? ¿Quién más? Luis también dice, Luis dice descripción. Bien, es una proposición que expone de forma clara y precisa las características principales y las diferencias particulares de un objeto. Alberto dice definición también. ¿Y yo qué digo? Sí, lamentablemente, Luis, es definición. La definición es una proposición que expone de forma clara y precisa las características principales y las diferencias particulares. Y esto lo vimos en los ejemplos, ¿no es cierto? El amor es un sentimiento, esa es la característica principal, o grupo cercano, no me acuerdo cómo lo decían, pero es como el grupo, el primer grupo que envuelve este concepto, y luego nos dan la diferencia específica, que sería, o las diferencias particulares, ¿ya? Así que la número 1 era definición. Vamos con la 2, que dice: la taranana se utiliza cuando se entregan diversos datos para configurar una imagen de los objetos con sus diferentes cualidades. No, Luis, no se vaya. Es mejor equivocarse aquí que equivocarse en la prueba. Estamos aprendiendo y todo error es momento para ver en qué me equivoqué y aprender y mejorar. Así que ánimo. Johnny dice que esta sí es descripción. Se utiliza cuando se entregan diversos datos para configurar una imagen de los objetos con sus diferentes cualidades. ¿Qué dicen los demás? Las demás. Hoy día han participado harto los hombres, me sorprende. Generalmente las mujeres responden más. Tengo miedo a responder, dice Luis. No tenga miedo, aquí nadie, hay puro amor, nadie se va a burlar de la respuesta. Ignacia dice descripción. Súper, nos quedamos con descripción. Si se acuerdan, la enumeración descriptiva, la descripción, es cuando se entregan varios datos para configurar una imagen visual, ¿no es cierto?, de los objetos con sus diferentes cualidades. Entonces, esto sería descripción. Luis está acusando que la Ignacia le hace bullying. Muy mal, Ignacia. La vamos a castigar, nos debe 100 pesos. No, Ignacia, no hay que hacer bullying a nadie, nunca. Muy mal, castigada. Castigada, se tiene que conectar a todas las clases y si falta nos debe 100 pesos. Vamos con la número 3. ¿Cree que otra la lea? ¿Quién la lea? Ya. Vaya. Bueno, dice: la tanana es un tipo especial de descripción que entrega información sobre rasgos de personas, personajes o entes personalizados. ¿Qué forma básica es? Ahí el profe Gonzalo dijo que había una que solamente era para personas, personajes. Johnny dice caracterización. Una persona más.
A ver. Bien Luis, bien Johnny, muy atentos a la clase. Alberto también, caracterización. Excelente, era prósopo algo. Dentro de la caracterización encontrábamos prosopografía, etopeya y retrato o semblanza. Esos tres tipos eran tres tipos diferentes de caracterización. Prosopografía, sí, excelente, muy bien. Pero en este caso, como no decimos si es una descripción física, psicológica o las dos, sería una caracterización, que es el concepto que engloba a las tres. Muy bien. ¿Vamos, Fer, con la siguiente? Ya. Entonces, la tananana se centra en el relato de acontecimientos, hechos o situaciones que suceden en una secuencia. Facilísimo. En el chat hay consenso con narración. Excelente. Estábamos hablando de narración, una sucesión de hechos en secuencia. Muy bien. Y el último, ¿qué dice? Ay, perdón. Pretende exponer opiniones, comentarios, puntos de vista del emisor sobre los objetos o materias del discurso. Bueno, no nos quedan muchas alternativas. Este obviamente va a ser el discurso del comentario. Así que, excelente, chicos y chicas. Les fue muy bien, yo creo, a todos y a todas. Vamos con identificar textos, ¿ya? Vamos ahora a identificar textos, si no me equivoco. Sí. Entonces, ahora... Ay, perdón, espérenme un segundito. Reconocer las 5 formas básicas del discurso expositivo en el siguiente texto. Bien, este es un puro texto y hemos separado 5 párrafos. ¿Ya? Están los 5 párrafos de este mismo texto y se van a dar cuenta que un mismo texto puede presentar las 5 formas básicas del texto expositivo. Voy a leer el primero que dice. Sí, Luis se equivocó solo en la primera, bastante bien, muy bien. Y dice en la primera parte, primer párrafo. Nicanor Parra, nacido en San Fabián, cerca de Chillán en 1914, es un poeta, matemático y físico chileno cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Considerado el creador de la antipoesía, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura 1969 y con el Cervantes 2011, entre otros. ¿Qué forma básica del discurso expositivo creen que nos encontramos aquí? En ese primer párrafo que acabo de leer. ¿A qué está respondiendo esta pregunta? O sea, este párrafo, ¿a qué está respondiendo? Johnny dice definición. Pero no está tan seguro, parece. ¿Quién más? ¿Quién le cree a Johnny? ¿Quién no le cree? Por la posición en el texto, igual se puede desprender. Descripción, dice Isidora. También pregunta o no. Bien. Primero yo les quiero remarcar aquí esta palabra que está acá. Nicanor Parra es un poeta, matemático y físico chileno. Además, por la posición en el texto, ya sabemos que generalmente en la introducción, ¿qué forma básica nos vamos a encontrar? Nos encontramos generalmente con las definiciones en la primera. Muy bien, Ignacia, muy bien, Johnny. Estamos hablando de una definición. Aquí nos está definiendo, como dice Johnny, quién es Nicanor Parra con su género cercano, que sería un poeta, matemático y físico chileno. Y luego lo separa de los otros poetas matemáticos y físicos chilenos diciendo los premios que se ha ganado. Entonces ahí tenemos el grupo en común de Nicanor Parra, lo define como un grupo cercano y luego sus especificaciones los separa de todos los otros, como dice muy bien Johnny. Dentro del grupo
poetas, matemáticos y físicos chilenos, donde definimos a Nicanor Parra, lo distinguimos por sus premios que ha obtenido y porque es el creador de la antipoesía también. Entonces, excelente, Johnny, estamos frente a una definición en el primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo, Sofía. Ya, dice, en 1932 llega a Santiago para seguir sus estudios. Posteriormente ingresa al Instituto Pedagógico donde estudió matemáticas y física, época en la que comienza a escribir literatura. Su primer libro, Cancionero sin nombre, lo publica en 1935. Después de sus estudios en Estados Unidos, publica en 1954 su segundo libro, Poemas y Antipoemas, con el cual produce un corte radical en la poesía chilena e hispanoamericana y marca la irrupción de un nuevo modelo literario, la antipoesía. Y ya dijeron narración. Bien, bien, chicos y chicas. Ya Johnny y Alberto se inclinan por narración y la verdad es que estaba bastante intuitivo porque aquí incluso nos ponen las fechas. Ya cuando nos ponen las fechas es fácil reconocer que es una secuencia narrativa. Nos dicen en qué orden, en el tiempo van ocurriendo las cosas. Por lo tanto, es una secuencia de sucesos ordenados en el tiempo. Una narración. Muy bien. Estamos narrando desde el principio al final cuáles fueron los estudios de Nicanor Parra. Así que excelente. Vamos, Fer, con el tercer párrafo, por favor. Ya. Entonces, el modelo antipoético se caracteriza por ser una reescritura de la poesía a través de la inversión y la satirización de los modelos tradicionales. Desde un punto de vista métrico, el antipoema intenta emular el habla cotidiana. Son poemas que incluyen el humor, el prosaísmo y el lenguaje. Además de ser coloquial, se presenta como un espacio para que la poesía se critique a sí misma. Bien, este está un poco más difícil. Johnny se inclina por descripción. ¿Qué dicen los y las demás? Esta sería una descripción, dice Isidora. Explica lo que es el modelo antipoeta. Muy bien. Yo creo que aquí la clave estaba por esta palabra, por esta frase de aquí, ¿no es cierto? El modelo antipoético se caracteriza. Ya cuando este párrafo comienza con el modelo antipoético se caracteriza, sabemos que va a dar las características del modelo antipoético. Pero como sabemos, en este caso serían, no serían características de personajes, sino que serían de una idea, de un concepto. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo es describir el modelo antipoético. Está excelente, chicos y chicas, nos están dando las características, pero de un concepto, no de un personaje, así que descripción, enumeración descriptiva. Muy, muy bien, chicos y chicas. Vamos con la segunda parte. Voy yo, creo. Dice, de personalidad inquisitiva y curiosa, la figura de Parra es ya un ícono dentro de las letras mundiales. A sus 101 años, su escasa cabellera blanca alborotada lo transforma en una suerte de Einstein de la poesía, personaje con el cual, más allá de la estampa, mantiene también el interés por las ciencias exactas. ¿Qué forma básica creen que nos encontramos aquí? ¿Me pregunta a mí? ¿Sí? ¿Sí? Un poroto verde. Isidora quiere comer porotos verdes, parece. Johnny dice caracterización. Alberto, caracterización. Está entregando info del viejito. Excelente, chicos y chicas. Aquí estamos hablando de las características, si bien físicas, pero también de personalidad. Ya nos dicen algunos rasgos de la personalidad y también su apariencia física. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de un retrato o semblanza, ya que nos dicen, si bien no muy equilibradamente, pero se nos dan características tanto psicológicas como físicas. Está buena la once, parece, sí.
Igual se me antojó un chacarero, el toque. Vamos con el último, Sofi. Ya dice, finalmente la importancia de Parra y su influencia en el desarrollo de la poesía chilena y también en otros géneros literarios es determinante. No sería posible reconstruir ese desarrollo en los últimos 60 años, sin tener a la vista las premisas y la estimulación poderosa del sistema antipoético. Fuera de Chile, la recepción y la influencia de la antipoesía han sido igualmente vastas. ¿Qué será? Excelente, no nos quedaban muchas alternativas, tenía que ser sí o sí el discurso del comentario. Y obviamente aquí dominan las opiniones. Si se fijan, a través de un mismo texto, vimos cómo los 5 párrafos podían estar ocupando las 5 formas básicas del discurso expositivo. En este cierra la descripción de todo Nicanor Parra, dando su opinión de su influencia tanto para Chile como fuera de Chile. Así que estamos hablando de el discurso del comentario en la última. Bien, chicos y chicas, ya llegamos al final de nuestro horario. Les teníamos, bueno, aquí estaban las respuestas, y les dejé un par de ejercicios más por si las quieren ver. Ya van a estar, esta clase ya está subida, el PDF ya está subido, para que si quieren revisar un par de preguntitas más que les dejé ahí, ¿ya? Así que eso, chicas y chicos, un gusto, un placer como siempre. Despídanse, chiquillas. Chao, nos vemos mañana. Descansen, coman algo rico. Chao, profe, muchas gracias por la clase. Chao, Moisés, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Cuídense mucho. Sigan Chao, cuidándose, porfa. sí, cuídense de los contagios, cuídense comiendo hartas porotos verdes, así que esté muy bien, nos vemos mañana a la misma hora, los esperamos con muchas ganas. Estamos viéndonos. Un gran abrazo y hasta mañana. Que esté muy bien. Chao, 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 chao. Gracias por la participación, chiquis. Excelente clase, muy bien. Muy bien, Adiós. Johnny, estuvo muy atento en la clase hoy día. Muy, muy atento, muy atento. Ujú. Nos vemos, chau, chau.